Listo. Ahí ya está grabando. Bueno, nada, hoy continuamos con la segunda parte de la guía de manejo del NIH. em, Como para recordar un poco lo último que habíamos tratado la semana pasada, es que, por ejemplo, el panel de expertos no tenía, digamos, suficientes datos como para recomendar o rechazar el uso de el plasma de convaleciente o de las inmunoglobulinas, ya sean específicas o no para manejo del COVID, como tratamiento para el COVID. Y que hasta este momento el único medicamento que ellos tenían como recomendado para tratamiento de COVID era el Remdesivir, pero en situaciones bien puntuales, precisamente para tratar de proteger un poco el stock del medicamento y no agotarlo. Y también, eso creo que no lo señalé mucho la vez pasada, pero si bien el medicamento por la guía del NIH está recomendado para el manejo, no está aprobado por la FDA. La FDA emitió un decreto en virtud, digamos, de la pandemia, como un decreto de emergencia para poder, digamos, autorizar el uso del medicamento, pero no es que esté debidamente aprobado por los canales que ellos suelen utilizar habitualmente. Ahora, siguiendo un poco con el tema de el tratamiento, hablamos ahora de inmunomoduladores, empezamos hablando de corticoides. Dentro de los corticoides, no sé si se acuerdan, un estudio que hablamos cuando tocamos el tema del tratamiento para COVID, que hablamos de un metaanálisis que involucró una gran cantidad de estudios y que dentro de esos estaba un estudio que era el Recovery, que se había realizado en el Reino Unido, que eran dos de los estudios claves que habían servido para que ese metaanálisis considerara que los corticoides tenían un efecto protector como agentes de tratamiento para COVID, a pesar de que, digamos, en medidas generales no parecía haber tenido el mismo impacto. Estos dos estudios sí habían arrojado esos resultados. Entonces, este panel, basándose en ¿cómo se llama? En reportes preliminares de ese estudio del Recovery, ellos recomiendan el uso de la dexametasona, una dosis de 6 miligramos día, hasta 10 días de tratamiento o hasta el alta hospitalaria del paciente, lo que ocurra primero, siempre y cuando el paciente esté ventilado y es un nivel de evidencia A1, o el paciente tenga requerimiento de oxígeno, no necesariamente que esté ventilado, con un nivel de evidencia B1. Si el paciente no tiene requerimiento de oxígeno, no recomiendan el uso de los corticoides y eso tendría un nivel de evidencia A1 también. Si por otro lado, digamos, la dexametasona no está disponible para utilizarse, las otras opciones que ellos recomiendan serían la prednisona con una dosis de 40 miligramos día, metilprednisona con una dosis de 32 miligramos día o hidrocortisona con una dosis de 160 miligramos día. En cuanto a otros inmunomoduladores que se pueden utilizar, el panel decía lo siguiente, de que no tenían suficientes datos para recomendar o rechazar el uso de inmunomoduladores como serían, por ejemplo, los inhibidores de interleuquina 1, que nunca me aprendí el nombre, es anakinra, por ejemplo, o el interferón beta, para usarse en las etapas más tempranas de un COVID leve o moderado, que dicen que sería más o menos menos de 7 días desde el inicio de los síntomas. No tenían suficientes datos, digamos, como para apoyar o rechazar el uso de estos dos. Y tampoco recomendaba el uso de otros inmunomoduladores, salvo que sea, digamos, como parte de un ensayo clínico, de la lista
que viene a continuación, que sería anticuerpos monoclonales antirreceptores de interleuquina 6, como son, por ejemplo, el sarilumab o el tocilizumab, o anticuerpos monoclonales anti-interleuquina 6, como sería el citulizumab. También colocan en esta misma lista, perdón, lo que sería el interferón alfa o beta para tratamiento de pacientes críticamente enfermos, y están realizándose estudios, pero todavía, digamos, no hay nada digamos, que ellos puedan recomendar con respecto al uso de inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton, que se usa habitualmente para enfermedades oncohematológicas de las células B, o, por ejemplo, inhibidores quinasa de Janus, que se utilizan más comúnmente para manejo de patologías como artritis reumatoidea, artritis psoriásica, policitemia vera o enfermedad de injerto contra huésped. En cuanto a la terapia antitrombótica, hay cosas puntuales que ellos señalan. Por un lado, con respecto, digamos, al tema de pruebas de laboratorio, lo que ellos dicen es que en pacientes que no están internados, ellos no tienen suficientes datos como para recomendar el uso rutinario digamos, de pruebas de la coagulación, como para hacerle seguimiento al paciente. Mientras que en pacientes hospitalizados, ellos saben que si bien se utiliza comúnmente hacerle seguimiento al paciente con varias pruebas de laboratorios, y dentro de esas están las pruebas de la coagulación, ellos dicen que no tienen suficientes datos como para poder utilizar solamente los resultados de estas pruebas de coagulación como si fuera suficiente razón para poder tomar alguna decisión en lo referente al manejo del paciente. Lo que ellos sugieren ahí es más bien basarse en la clínica, más que solamente en el resultado de las pruebas de laboratorio. También, por ejemplo, si ya un paciente viene recibiendo tratamiento con anticoagulantes orales o con antiagregantes plaquetarios previo, digamos, al diagnóstico del COVID, lo que ellos sugieren es no descontinuar el tratamiento. Con respecto a la parte de profilaxis y de screening para TBP, lo que ellos dicen es que para pacientes que no están hospitalizados, usar anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios como medidas para profilaxis de TBP o como para prevenir una trombosis arterial, no lo recomiendan a menos que el paciente tenga indicaciones específicas. Mientras que, por ejemplo, en un paciente que sí está hospitalizado y que tiene COVID-19, lo que ellos sugieren es que se maneje con las profilaxis para TBP con la que se maneja cualquier paciente adulto que esté hospitalizado. Y esto sería un nivel de evidencia A3. Para pacientes pediátricos, que lamentablemente no está el doctor Fasano, ellos dicen de que el solo diagnóstico de COVID-19 no debe ser, digamos, causa suficiente o justificación para que el pediatra decida iniciar profilaxis para TBP en un niño que está hospitalizado. También recomiendan irse, digamos, a situaciones bien puntuales, no tomar el diagnóstico, digamos, como sí o sí necesita profilaxis. Y tampoco recomiendan, tampoco recomiendan o rechazan el uso de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios como, digamos, medida para prevenir una trombosis arterial. Insisten en el tema de que hay que ir, digamos, a situaciones bien puntuales de cada paciente. Ellos manifiestan también que la incidencia que está reportada con respecto al tema al tema de la TBP en pacientes hospitalizados con COVID varía mucho de un estudio a otro, por lo cual no tienen suficientes datos para recomendar o rechazar el uso de los trombolíticos o, por ejemplo, de dosis más altas de anticoagulantes como profilaxis para TBP, que no sé si se acuerdan que eso lo habíamos visto en un estudio también cuando hablábamos de la parte de manejo y del síndrome post-COVID,
que se utilizaba mucho en pacientes, digamos, que estaban internados y que eran críticamente enfermos. También ellos manifiestan que esto es otro que también se había manifestado en las charlas que habíamos visto previamente, esto de por ahí darle de alta al paciente con profilaxis para TBP por unos 10 días. Ellos dicen que no debe hacerse de forma rutinaria y que lo que sí hay que hacer es considerar al paciente si tiene alto riesgo para TBP, si tiene bajo riesgo para sangrado, entonces, digamos, se podría, digamos, considerar esta profilaxis extendida para TBP según las recomendaciones que hace la FDA. Con respecto, digamos, al screening, ellos dicen que en un paciente que no tenga signos o síntomas sugestivos de TBP, no es necesario hacer un screening para TBP. Y eso, ¿cómo se llama? O sea, perdón, no recomiendan, pero tampoco lo rechazan. O sea, no tienen como suficientes datos como para poder expresarse en ese apartado. Y eso tendría un nivel de evidencia B3, porque esto es otra cosa que también lo habíamos visto en las charlas previas, que se mencionaba de que no estaría de más hacerle, digamos, algún control ecográfico a pacientes que están internados con COVID. Bueno, el panel no lo recomienda abiertamente, pero tampoco lo rechaza. Y lo que ellos sí sugieren es que para pacientes que están internados y que tienen diagnóstico por COVID, que tienen por ahí un deterioro, digamos, rápido de la función pulmonar, de la función cardíaca o de la función neurológica, o que tienen también una pérdida de la perfusión periférica localizada y de inicio muy súbito, considerar el diagnóstico de un evento tromboembólico y descartarlo, que me parece también bastante lógico y eso le coloca en un nivel de evidencia a 3. Con respecto al tratamiento específico, ellos dicen que todo paciente en el cual tengamos sospecha de alta sospecha, digamos, de que haya hecho un evento tromboembólico y que no tengamos la disponibilidad de realizar algún estudio por imágenes que nos sirva para confirmarlo, habría que manejarse con anticoagulantes según las recomendaciones estándar para pacientes, digamos, que no tienen COVID. Y que aquellos pacientes que requieren, por ejemplo, ECMO, o que requieren terapia de reemplazo renal continua, o que presentan trombosis de los catéteres, tendrían que manejarse con antitrombóticos, según también las guías de manejo estándar para pacientes que no tienen COVID. En el embarazo, lo que ellos dicen es que durante la gestación y durante el parto, el manejo es similar al de cualquier otra paciente que tenga indicación de uso de anticoagulantes durante el embarazo. Y que dan, por ejemplo, como opciones que la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso y la warfarina no se acumulan en la leche materna ni tampoco tienen efecto anticoagulante en el recién nacido, por lo cual pueden utilizarse con seguridad en pacientes con o sin COVID, tanto para profilaxis como para tratamiento. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Me parece que ellos no indican profilaxis ampliada en ninguna situación. Perdón, no escuché. Me parece que ellos no indican profilaxis ampliada ni aún para pacientes COVID graves. Claro, exacto. Lo que ellos dicen es que no tienen suficientes datos como para recomendarlo ni para rechazarlo, esta profilaxis ampliada. Bien. ¿Me puede aclarar, Edgar, cuando te referís a TBP, los conceptos por los cuales te referiste a TBP aplican a TEP también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, en realidad
En realidad, exacto, sí, por ahí Trombólica venosa. claro, exacto, se refieren a cualquier evento tromboembólico, exacto. Bien. Bueno, y acá, Ricardo, nosotros a los internados en piso, ¿estamos usando profilaxis antitrombótica en todos o solo en los de riesgo? Todos los graves, los más graves a los que tienen posible. O sea, Los más leves no. El paciente que está deambulando por la habitación. no, salvo que tengan Criterio de riesgo. no. Y usamos Claro, el esquema convencional, no el ampliado. Esquema convencional. Y bueno, hay, por ejemplo, el caso, ahora justo estaba hablando de un paciente con el tipo de y a ese O sea, vos utilizás el parámetro del dímero D como un indicador de... No todos tenemos un dímero D de 3, 4. Claro, eso es lo que había escrito Ferro en Eso la lo había escrito Ferro y nosotros lo bajé y no lo volví para atrás. Y nosotros los grandes también estamos usando profilaxis antiada. Todos usamos profilaxis de los graves. Nosotros no tenemos los pacientes que tienen piso y posibilidad de ambular en la habitación. Igual a Mauro Sergio, por ejemplo, estaba consistente Pero de tenían nota. antibiótico. Tenían antibiótico. También por eso se salió la consistente Ahora, le pusieron un antibiótico en el piso y el piso se va a coordinar la puya y nosotros teníamos sí, en ese pasó, no sé, también está viendo más, no sé qué pasó, pero hay más lo de la mayoría, no sé, yo lo voy a hacer, no se pasó el nosotros tenemos el antibiótico, bueno, yo lo voy a hacer, no, ellos se lo subieron siguiendo el esquema del plato. Entonces lo voy a hacer, porque lo vi con la materia, y le dejé la profilaxis. Igual ese señor que estaba, sí, yo, digamos, me parece que no hay algo absolutamente protocolar y tajante que hay que hacer. Nosotros venimos haciendo lo que había escrito Ferro y todo no iba a funcionar bien. Sí, igual te quiero decir, por ejemplo, la señora que se murió ayer con una electronamo, la causa seguramente se me puede funcionar, tenía la profilaxis adecuadamente colocada, ampliada y medida con antibiótico. Pero si delante no. Bueno, sigamos, Edgar. Bueno. Por otra parte, dicen que tampoco tienen suficientes datos para recomendar la vitamina C, vitamina D o zinc como terapia complementaria. Jamás pensamos usarlo, así que dale. Sí. Cocolo para la prevención del contagio, ¿Lo viste vos? la ivermectina, ¿Lo leíste? Ivermectina y ibuprofeno al lado, ¿no? no, ibuprofeno en comprimidos, en su defecto en los hipertensos, paracetamol, en su defecto adicional aspirina. Terrible. Ministerio de Salud Santa, ivermectina y acitromicina. No. Sí, Ministerio de Salud. Lo mandó Pablo Agustín. Ahí lo mando. Es terrible. Ahí lo mando al grupo de lectura. No se puede creer. Yo lo que le agregué, después del ibuprofeno, después de leer eso, le agregué abajo la Virgencita del Cerro. Vamos, Edgar. Bueno, por otra parte, lo que ellos dicen es que con respecto, digamos, al tratamiento con IECA o con ARA, si el paciente antes del diagnóstico del COVID ya los venía utilizando como indicación para manejo de enfermedades de tipo cardiovascular, no se debe descontinuar su uso. Y que ellos, digamos, no recomiendan el uso ni de los IECA ni de los ARA como tratamiento para el COVID, salvo como parte de algún ensayo clínico. Con respecto a los corticoides, vuelven a manifestarse nuevamente con respecto a la dosis de la dexametasona, 6 miligramos día, etcétera. Pero la parte, digamos, que agregan es que para pacientes que ya vienen recibiendo tratamiento con corticoides antes del diagnóstico con COVID, por ejemplo, un paciente que tenga una insuficiencia adrenal o que tenga una enfermedad reumatológica,
ellos, digamos, no recomiendan descontinuar los corticoides orales y que por el contrario, basándose más en una situación, digamos, de paciente por paciente, de analizar cada caso de forma individual, que se pueden utilizar dosis de estrés de corticoides en estos pacientes. Y que para aquellos pacientes que utilizan corticoides inhalados, como por ejemplo los pacientes asmáticos o pacientes con EPOC, tampoco se sugiere descontinuar su uso. En el embarazo, el uso de los corticoides, ellos dicen que dado que hay una disminución de la mortalidad materna por el uso de los corticoides y se puede utilizar porque tiene, digamos, bajo riesgo para reacciones adversas fetales, recomiendan de que se use esta misma dosis de dexametasona por igual, digamos, en pacientes embarazadas o no embarazadas con COVID. Por ejemplo, una mujer embarazada con COVID que está ventilada, se puede utilizar la dexametasona con la misma dosis con un nivel de evidencia A3. Y para pacientes embarazadas con COVID que tengan requerimiento de oxígeno y no estén ventiladas, también recomiendan su uso con un nivel de evidencia B3. Con respecto al uso de estatinas para prevención de enfermedades cardiovasculares, si el paciente ya las viene recibiendo antes del diagnóstico, que las continúe, no descontinuar el tratamiento, y no recomiendan su uso como tratamiento específico para el COVID, excepto como parte de un ensayo clínico. Con respecto de los AINES, ahora que hablábamos del ibuprofeno, lo que ellos dicen es que si ya el paciente venía recibiendo AINES desde antes de tener COVID, lo continúe según las directrices que haya recibido por el médico de cabecera que se lo prescribió. No, digamos, no recomiendan descontinuarlo, no recomiendan continuarlo, sino que se base, digamos, en el motivo, el paciente se basa en el motivo, o mejor dicho, el médico que está atendiendo ahora al paciente se basa en las indicaciones por las cuales se le indicó el AINES en ese momento al paciente. Y lo que ellos también dicen es que con respecto al uso de acetaminofén o paracetamol versus AINES como antipiréticos para manejos de pacientes con COVID, dicen de que no hay una gran diferencia y que se pueden utilizar por igual en pacientes con COVID o sin COVID. Sí. Hay que sostenerle esa dosis y no rotarlo de dexametasona. Bueno, ahí, por eso, lo que ellos dicen es, no, sí, por eso, lo que ellos dicen es que habría que hacer las equivalencias, mirar a ver cuánto está recibiendo de equivalente de dexametasona. Si está recibiendo menos dosis, puede recibir la dexametasona 6 miligramos por 10 días y después no descontinuar los corticoides, sino, digamos, volver a ajustarlos y que el paciente los siga recibiendo. Case by case, caso a caso. Lo mismo pasa con el paciente crónico, el paciente asmático que estaba con dexa por el COVID y hubo que ponerle hidrocortisona y decíamos, ¿qué le pones? Claro, ¿Cuál es la mejor opción? ¿La hidro porque estaba broncoespasmo o la dexametasona? Las dos cosas no parecen una cosa apropiada. No, tal cual, bueno, me parece interesante esto que en todo caso se le pone hidrocortisona. Me parece que eso se le saca la Pero vista. la dosis igual, la dosis el mecanismo de acción. Bueno, pero si vos le das 300 por tipo está con... Y sí, pero le tenés que dar priorizar la patología que está con el cuerpo. No se lo bajará. Pero cualquier corticoide tiene un tiempo de acción de 4 y 6 horas para el efecto más. O sea que tanto la hidro. No, pero me refiero, por ejemplo, Losa que venía con texto de piso porque estaba tratando con COVID, cuando Después fue se acabó con pan. se le agregó mucho broncoespasmo, entonces estábamos en el dilema de cuando pasamos a hidro, lo dejamos con dexa, por Yo ejemplo, preferí que pasarlo ahí y se sale la derecha, y después se compraba la derecha. Y le digo, tampoco le cambia demasiado. El inflamatorio ya lo tiene asegurado por la dexametasona. ¿Cuál es la
Digamos, ¿por qué la hidro funciona mejor en el? Creo que el motivo por el cual ellos prefieren la Dexa es precisamente porque es un corticoide de depósito y por el tiempo, digamos, de vida media que tiene. Por eso es que preferiblemente, digamos, ellos recomiendan dexametasona. Pero creo que si por ahí un paciente está con broncoespasmo, obviamente, digamos, necesitamos tener una reacción más rápida. Lo que pasa es que el tipo está bajando bajo 6 miligramos de dexametasona. Ahí para o se choca, por ejemplo, y uno le pone dosis ATT de corticoides, ahí le tiene que sacar la Dexa. Parece que Lo que pasa es que la hidro tiene que estar claro, en el caso del mensaje claro. es la drogadicción. Pero también la drogadicción para los broncoespasmos a veces corticoides son agotadores. Bueno, vamos, Edgar. Claro, y otra cosa que quería decir, de hecho, la semana pasada cuando vimos lo de COVID y shock, el corticoide que recomendaban para manejo de shock era hidrocortisona con una dosis de 200 miligramos. Bien. Bueno, con respecto a consideraciones especiales en el embarazo, lo que ellos dicen es que la mujer embarazada tiene que recibir una consulta especializada en donde se le hable de todos los pros y los contras, todas las complicaciones que puede tener por una potencial infección por COVID. Y, o sea, explicarle bien, digamos, la magnitud de la enfermedad y dejarle, digamos, recomendaciones específicas sobre cómo cuidarse ella y cómo cuidar a su familia. Si una paciente embarazada con COVID requiere hospitalización, lo que se sugiere es que la institución en donde ella vaya a estar internada tenga la posibilidad o la disponibilidad de que se realice monitoreo fetal y monitoreo materno también, cuando sea necesario. Con respecto, digamos, a lo que ellos recomiendan, digamos, para manejo de una mujer embarazada, recomiendan que tenga acceso a monitoreo fetal, monitoreo de la contracción uterina, siempre y cuando lo necesite la paciente y basándose en la edad gestacional en la que se encuentre. También basándose en estos dos puntos, en que tenga la indicación y que la edad gestacional sea la adecuada, tener también la posibilidad de planear ¿cómo se llama? Un parto programado, no necesariamente cesárea, pero sí, digamos, la posibilidad de un parto programado precisamente para seguridad de la paciente. Y que se haga un seguimiento por un equipo multidisciplinario que ellos recomiendan que tenga obstetricia, clínica medicina materno-fetal, infectología, cuidado crítico, que tenga especialistas pediátricos, etc. Edgar, Sí, Edgar, sí. avancemos que nosotros no tenemos esta problemática. Bueno. Avancemos a la siguiente. Listo. Bueno, en niños, nada, los datos son muy cortos, las manifestaciones agudas son menos graves y describen este síndrome Kawasaki-like, que tiene fiebre, laboratorio compatible con inflamación aguda, una clínica de enfermedad grave que requiere hospitalización con compromiso multiorgánico, y hacen énfasis en que no haya ninguna otra causa que lo pueda explicar, y también que el niño haya tenido, digamos, infección reciente o actual, o que haya tenido exposición al COVID-19. Las tasas de hospitalización y de admisión a UTI son más bajas para niños que en adultos. Generalmente... ¿Cómo? No, tuvimos 2 casos de estos acá en la clínica. Estaba comentando eso, de Kawasaki. Los casos más graves, ellos generalmente lo asociaron con edad más baja y con que el paciente ya tenía patologías subyacentes. Y si bien no hay ningún medicamento que esté aprobado por la FDA, el panel recomienda el uso de Remdesivir en pacientes hospitalizados pediátricos con enfermedad grave. En cuanto a consideraciones especiales de adultos y niños con cáncer, lo que ellos recomiendan es que
cualquier paciente que desarrolle, que tenga cáncer, que desarrolle signos y síntomas, debe ser testeado. E igualmente, y ahí hago un mea culpa que esto yo no lo sabía, pacientes asintomáticos con cáncer que vayan a ser sometidos a algún tratamiento que requiera, algún tipo de procedimiento, perdón, que requiera anestesia, o antes de que se realice quimioterapia o de que reciba un tratamiento con algún agente inmune, también hay que testearlo. Las recomendaciones de manejo son exactamente las mismas que para la población en general. Y lo que ellos dicen es que hay que estar muy en cuenta de las interacciones medicamentosas y de que no se sobrepongan, digamos, las toxicidades. También sugieren consultar a un hematólogo o a un oncólogo antes de tocar la medicación que es específica para manejo del cáncer, y que si un paciente que ya tiene un diagnóstico de COVID, que está cursando con la enfermedad, pero que requiere, digamos, manejo con quimioterapia, por ejemplo, hay que analizar caso por caso. Y no, digamos, no tienen una regla en general, sino analizar caso por caso si el paciente tiene indicación o no. En cuanto al manejo de la neutropenia febril, pacientes con cáncer y con neutropenia febril deben someterse a evaluación, digamos, molecular del COVID, así como también, digamos, hay que descartar otra cantidad de agentes infecciosos. Estos pacientes se sugieren que inicien con antibióticos empíricos. La parte si la neutropenia febril es de bajo riesgo, el panel lo que recomienda es manejo domiciliario, con antibióticos orales o con antibióticos endovenosos, pero que lo más importante es limitar la exposición nosocomial. Si se trata de una neutropenia febril de alto riesgo, el paciente debe cursar hospitalización. Y los antibióticos empíricos, yo ahí me equivoqué, coloqué que deben continuarse según el manejo estándar. No, o sea, no queda muy claro, es el manejo estándar, pero de neutropenia febril. Si el paciente tiene COVID positivo, pero cursa con una neutropenia febril, los antibióticos deben seguir según, digamos, las guías de manejo habituales para neutropenia febril. Y hay que estar evaluando constantemente a estos pacientes para detectar otras infecciones emergentes. Pacientes candidatos a trasplante de órgano sólido, a trasplante de médula ósea, si desarrollan síntomas, tienen que ser evaluados también. Y lo que ellos dicen es que consultemos también las guías que existen, digamos, para especializadas en cada tipo de trasplante. Si se confirma o hay alta sospecha de infección por COVID, ya sea en el donante o en el receptor, se sugiere posponer el trasplante. Para los donantes, ya sean de órgano sólido o ya sea, digamos, de médula ósea, lo que ellos recomiendan es evaluarlos, testearlos para COVID si presentan síntomas, y también posponer ¿cómo se llama? El trasplante si hay alta sospecha o si se confirma el diagnóstico. Con respecto a los pacientes que van a ser receptores del trasplante, se tienen que manejar exactamente igual que cualquier otro paciente, digamos, que tenga COVID. Y lo que ellos dicen es que antes de tocar el medicamento inmunosupresor que está recibiendo el paciente, consultemos con un especialista en trasplante. Y al igual que en los pacientes oncológicos, oncohematológicos, hay que prestar mucha atención a las interacciones medicamentosas y a que no se sobrepongan las toxicidades. Es la última diapositiva, en donde, digamos, más que todo lo que mencionan es el tipo de drogas y el tipo de, ¿cómo se llama?, de cuestiones específicas para tener en cuenta en cuanto a interacciones. Nada, como para recordar, porque sé que todos ya lo saben, la citromicina, que produce hepatotoxicidad y que prolonga el QT, como también lo hace la cloroquina y la hidroxicloroquina, que además también son inhibidores moderados del citocromo P450,
cuando usamos dexametasona, tener en cuenta que puede producir mayor inmunosupresión y que puede aumentar el riesgo de, ¿cómo se llama?, de infecciones oportunistas. Cuando usamos inhibidores de la proteasa, hay que tener en cuenta de que este tipo de medicamentos aumentan la concentración de fármacos como el tacrolimus, la ciclosporina, el everolimus, el sirolimus y la prednisona, así que tienen que estar constantemente monitorizados para el dosaje, digamos, de los niveles de estas drogas. Con respecto al uso de inhibidores de interleuquina 6, puede aumentar el metabolismo de los sustratos del citocromo P450 y que este efecto puede durar varias semanas incluso después de que se haya suspendido el uso. Y reacciones adversas como por ejemplo neutropenia o elevación de las transaminasas. El remdesivir se recomienda que no se administre al mismo tiempo que la rifampicina porque disminuye la dosis de la disponibilidad del remdesivir, aumenta también las transaminasas y puede producir acumulación de, ¿cómo se llama?, del medicamento, de la ciclodextrina, perdón, en pacientes que tengan falla renal. Y por último, la ribavirina, que produce toxicidades como por ejemplo serían anemia, bradicardia o una elevación en las transaminasas. Yo posteriormente lo que coloqué fueron estas tablas, pero que la verdad es que creo que lo que más quería transmitirles es que como para consulta que nos queden de las dosis que se utilizan en los diferentes estudios y de los probables efectos adversos. Pero creo que es un poco lo mismo que ya hemos venido hablando a lo largo de estas 2 semanas. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, Edgar. No, ya las hemos ido hablando a la medida que desarrollamos, Claro. me parece. ¿Algo más? Bueno, fantástico, Edgar. Bueno. Muy bueno. Y te esperamos el jueves que viene con el artículo de reinfección por COVID. Sí, lo empecé a leer ayer porque está interesante, así que bueno, la próxima semana lo charlamos. Dale, y fíjate si podemos subir esto para compartirlo. Sí, ya me pongo en campaña con eso. Gracias, Edgar. No, gracias a ustedes. En una de ayer,